Diario de un reportero al pie de la España mágica, del Camino de Santiago y del mundo. Mochila, cuaderno de campo, grabadora, micrófono en ristra en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y nos une y que llamamos misterios. Bienvenidos a Mondoñedo y más concretamente a la Catedral Basílica de la Asunción, a la que llaman la Catedral Arrodillada. Y quiero enseñaros diferentes puntos de este templo, que es eje en el Camino de Santiago, del Norte, con alguien muy especial. Voy a pasar, que es un montón de peregrinos sellando. Don Valentín Insua. Bueno, aquí donde lo veis es uno de los guardianes del templo, campanero. Campanero, eso sí, siempre. Primero, antes de Primero campanero. Primero campanero, después el resto. Ahora haremos un vídeo enseñándoos las campanas de la Catedral Basílica de la Asunción, de la Catedral de Mondoñedo, hablando del misterio y los secretos de las campanas. Valentín, en titulares, para enseñar a la gente esta maravilla que está en Lugo, en Galicia, en la provincia, en la comarca de la Mariña, y que es eje del Camino de Santiago, del Camino de Santiago del Norte, del Camino del Norte. Catedral Basílica de la Asunción. Bueno, primero decirte que nosotros también éramos capital de provincia hasta 1833. Hasta el siglo XIX, la capital de una de las 7 provincias históricas. Sí, con las Cortes de Cádiz nos quitaron la capitalidad y nos pasaron a Lugo. Y sí, esta es la Catedral de la Asunción, la Catedral Arrodillada, catedral del siglo XII-XIII, que tenéis que visitar, porque esto es para mí, tengo que decirlo, es un paraíso. Catedral del siglo XII-XIII, pero con algunos detalles, como si vemos las pinturas en la parte de atrás. Estas son pinturas del siglo XV, unas pinturas de 1400. Son góticas, ¿no? Son pinturas, frescos góticos. Frescos góticos que representan la matanza de los inocentes y del otro lado la vida de San Pedro. Son frescos que la gente con mucho interés los mira porque nos cuentan dos historias en una historia. ¿Qué nos cuentan en estos frescos de aquí? En estos frescos nos cuentan, evidentemente... Vamos a acercarnos. Sí, sí. Además, se lee que estos son los santos inocentes que el rey Herodes mandó degollar y matar. Lo que pasa es que si observamos, tenemos los trajes de la época medieval y vemos como moros y cristianos. Nos cuentan que en la época en que se pintaron también se estaba conquistando Granada, se estaba hablando de la expulsión de los moros de España. Granada. Y veis aquí los soldados que se están empleando con mucha violencia. Y arriba hay gente que también interpreta la posterior expulsión de los judíos. O sea, que tendríamos aquí las unos pinturas góticas, sí, que hablan de los diferentes pasajes que se estaban viviendo en el momento en España, la expulsión de los moriscos y la expulsión de los judíos. O sea que realmente esto es un spot publicitario de la época, además muy bien representado, con mucha crudeza, porque aquí están cortándose las cabezas. Y muy expresivos, las mujeres llorando. Incluso también hay un detalle dentro de una catedral que se hablaba en esos momentos de que eran sociedades como muy cerradas. ¿Sí? Están mujeres con pechos desnudos que representan el amamantamiento. Ahí los tenemos, ahí están. El amamantamiento de los niños, lógicamente, porque se estaba hablando de la muerte de los santos inocentes, pero no deja de ser curioso que en esa época... en un lugar y que en esa época se deja sin pintar. Por eso nos lleva a pensar que esa época tampoco era tan cerrada como pensábamos nosotros. La Edad Media no era tan oscura, era más de luz que de oscuridad. Y si vamos ahora, a lo mejor somos tan oscuros nosotros. Los frescos góticos, las pinturas góticas, sí. otra de las cosas es el rosetón.
que son singulares en la catedral, es ese rosetón gótico, ¿no? Del siglo XIV. Siglo XIV, 13-14, y además tiene 5 metros de diámetro y es Uno impresionante. de los más grandes junto con el de Puerto Marín. Con el de si mal no Puerto Marín, recuerdo. sí, sí. Y en Galicia, desde luego. Y es muy bonito, sobre todo, verlo por la tarde cuando entra el sol, bueno, cuando tenemos sol. Porque también hay que decir que Mondoñedo se tiene que venir a descansar. No necesitamos. Siempre hay niebla, que Y sería siempre- Mondoñedo, siempre hay Galicia sí. sin la niebla, no sería Galicia. Sí, sí. El templo es de planta rectangular, Sí. de 3 naves, con 3 ábsides. Esa es el altar mayor. Hay una singularidad, otra. Hay girola, Hay girola, sí. pero no es una girola esférica, o sea, semicircular como en otros templos góticos, sino que es rectangular, que es donde vamos. Efectivamente, o sea, el templo tiene 3 naves. En principio, hasta el siglo XVI era muy, muy pequeñito porque terminaba aquí a la altura de la sacristía. Pero en el siglo XVI, para ampliar el templo, se tiraron los absideros románicos que había de uno y otro lado y hicieron la girola rectangular, que es una de las curiosidades en España. Creo que hay 4 Templos con girolas rectangulares o rectangulares. cuadradas, que es esta, me voy a girar para no romper, para que lo veáis, que es otro detalle que convierte a la Catedral de la Asunción, la Catedral de Mondoñedo, en un lugar distinto, diferente. No se deben de perder el Museo de Arte Sacro. No, y no se deben perder otra cosa que que no te explique yo. Mira, A ver, mira, acércate y da la vuelta. Mirando hacia esta puerta, ¿no? Esta puerta de aquí. ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos en una de las Esta naves es una de laterales. las laterales, en una de las salidas de la catedral, pero a la zona de la Casa de Canónigos. Y aquí, a nuestra espalda, vemos una puerta curiosa del siglo XVIII que la gente se queda muy sorprendida, porque es una puerta totalmente hecha de cuero. ¿De cuero? Y es una de las cosas muy guardadas en la catedral. Pero es absolutamente de cuero. Y no debe haber muchas puertas así en España. No, y cosida. Y además para mí es muy particular porque por aquí yo entraba, hay una especie de armarios que eran nuestras habitaciones, las habitaciones de mi tío y mi padre, donde yo dormía la siesta cuando era pequeño. No. Sí. Voy a cerrar. Vale. Una puerta y es todo cuero, cosido. Cuero cosido. De una sola pieza. De una sola pieza, simplemente los marcos. Y además, como otra curiosidad, en el inicio que tuvieron en los herrajes, fijaros, hay un desplome total, ¿no? O sea que esto es una maravilla. Pues se encaja para que se pueda abrir. Sí. Curiosa. Sí. Es muy curiosa. Yo no conozco ninguna otra puerta en España, en ninguna casa, menos aún en un templo. Museo de Arte Sacro, antes que nada, ¿con qué lugar del templo? Hay que recordar que en el gótico, en el románico, la arquitectura no es como la que hoy conocemos, no es la arquitectura del siglo XXI. Estos edificios sagrados los construían los gremios de constructores bajo otra concepción. Eran máquinas del espíritu, máquinas de espiritualidad, no había bancos, eran diáfanos, las catedrales eran calles techadas, la liturgia solamente se hacía en el coro y se regían por conceptos geomagnéticos, lugares especiales de cultos anteriores, sagrados, y conceptos astronómicos. Siempre tienen orientaciones solares de este a oeste o estelares dedicados a las estrellas. Los gremios de constructores son el gran misterio de la Edad Media. Eran máquinas del espíritu para un pueblo que no sabía ni leer ni escribir y que se movía por los sentidos. Aquí es importante la proporción, el número, el sonido, se rezaba, la luz. Si te tuvieras que quedar con un lugar de esta máquina de espiritualidad, como son las catedrales góticas y románicas, un punto de energía especial diferente. Entonces, un punto de energía especial diferente me acompañas y te digo. Un lugar donde uno siente esa energía que transmiten los templos románicos y góticos que todavía la conservan,
que casi todos ellos la conservan, afortunadamente, a pesar de poner luz eléctrica. La energía está aquí, en esta esquina. En esta esquina hay días, incluso cerrando la catedral o abriéndola, pasas por aquí y sin saberlo, o sea, se te pone la piel de gallina, como si fuera un escalofrío. Y entonces pienso dónde estoy y siempre me coincide en el mismo sitio. Si para mí hay un sitio de energía en la catedral, es este Para punto. ti es Este punto. Si lo dices tú, que, Sí, no. que casi vivías aquí. Sí. Para terminar este vídeo, porque ahora nos vas a regalar, nos vas a regalar a todos el poder subir a las alturas, casi tocar el cielo y escuchar la música de los ángeles, que son las campanas y el campanario, y hablar de las campanas. Ese es mi territorio. El último lugar, o el penúltimo, siempre hay uno más por descubrir, el Museo Catedralicio Diocesano, que es uno de los más importantes, con piezas tan singulares Sí. como estos zapatos de obispo. Zapatos de obispo, sí. Bueno, los colores que veis se utilizaban para distintos momentos de liturgia. Los rojos son para cuando se celebra la fiesta de un mártir, los verdes son para los días normales, los blancos para solemnidades muy grandes y los morados Semana Santa y Navidad. Cada uno de los zapatos para un tipo de liturgia o una fecha similar. Claro, es que ahora tenéis que pensar cuando se va a la misa, lo que se cambia son las casullas que llevan los sacerdotes, pero antes los obispos, aparte de casullas, también traían los zapatos. Sí. Moda, fe, historia, misterio. Bueno, esto es la Catedral de Mondoñedo, él es Valentín, el guardián de los secretos. Y ahora continúa este vídeo porque vamos a tocar el cielo y vamos a saber más sobre algo que es alucinante y desconocido. No os lo perdáis. Las campanas, el mundo de las campanas.